Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy voy a platicar de forma muy rápida en estas emisiones sabatinas que estamos realizando, pues acerca de los negocios en esta época. ¿Qué es lo que va a suceder en cuestiones después de la pandemia? ¿Qué sucede con los negocios después de la pandemia? Porque muchas veces estamos tan enfocados en el hoy, en el ahora, que nos estamos olvidando que esto seguramente va a pasar y seguiremos teniendo nuestro negocio, seguiremos teniendo nuestro trabajo y obviamente es un tema fundamental estar al pendiente de todo lo que puede llegar a suceder con nuestro negocio, con nuestros ingresos y pues está dirigido a esos negocios el día de mañana que pase todo esto. No sabemos si tardará 2 meses, un mes, otros están hablando de 3, 4 meses. Eso es una fecha incierta, pero lo más importante es saber cómo actuar en este momento. Y en la primera parte les voy a platicar acerca de, de forma rápida algunos comentarios que tuvimos esta semana que tienen que ver con el comunicado del 30 de marzo del 2020, eh, en el cual pues ya se presenta una emergencia sanitaria según el gobierno federal acá en México y pues ese es el tema, ¿no? A las 7 de la noche del 30 de marzo se reunieron y se publica en el Diario Oficial de la Federación pues el acuerdo en el cual existe ya una emergencia sanitaria diferente a la contingencia sanitaria y muchos se han enfocado en el tema pues de qué iba a pasar con los trabajadores o qué está pasando con los trabajadores, si van a cobrar o no van a cobrar de forma completa sus salarios. Hasta el momento, pues las conclusiones es que deben de cobrar de forma completa, que el apoyo de los empresarios tiene que ser a los trabajadores, eso es lo que dice el gobierno. Los empresarios, por otro lado, pues algunos soportarán estos 30 días de tener sus operaciones, pero pues obviamente será complejo el esperar a lo mejor que hay negocios en los cuales son pequeños y que a lo mejor no tienen un capital de trabajo muy grande en el cual pueden esperar 30 días. Es más, yo creo que no pueden esperar ni un día cerrado, ¿no? Entonces es muy importante este tema. Entonces en esta primera parte les platico de forma resumida y sacando los temas relevantes de la semana. Uno es este acuerdo por el que se establecen acciones, acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Y ahí es donde nos mencionan, ¿no?, que se establece como una acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus. Entonces se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de este año de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Y ahí es donde comienza la polémica, porque, bueno, un aspecto pues es ver siempre por las personas más vulnerables que están en los negocios, que pues en este caso serían los empleados. Eso es un tema que ha sido bastante eh, relevante y ha sido muy comentado por los diferentes especialistas, contadores, abogados, ingenieros, economistas, pero uno de los temas que yo pienso que se ha olvidado es por el lado del empresario. ¿Quiénes son los que deben de cerrar, ¿no? Entonces, por ahí nos dan algunas actividades donde mencionan que existen algunas actividades que tienen empresas que sus actividades sean esenciales y pues ellas no van a poder cerrar. Entre ellas pues se encuentran las que están directamente involucradas en atender la emergencia sanitaria, como son los hospitales, como son las farmacias y una serie de entidades que están relacionadas con esta actividad. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, las de sectores fundamentales de la economía, que pues ahí entendemos a lo mejor ya es un rango muy amplio, que donde pueden entrar varias empresas y las relacionadas directamente con la operación de programas sociales del gobierno. Y por último, aquellas que tenga que atender
el suministro de agua potable, de energía eléctrica, de petróleo y otras tantas, así como el transporte público. Entonces, ahí ya nos dicen que esas empresas son esenciales, tienen una actividad esencial y tendrán que seguir trabajando. Pero si siguen trabajando, ¿qué va a suceder con las otras? Pues ellas tendrían que cerrar en estricto sentido. Acá uno de los temas que pudimos visualizar en todas estas pláticas y de acuerdo a lo que hemos recopilado de información con todos los especialistas, pues es que al final no existe una autoridad que al final pueda llegar a sancionarte, salvo que exista algún comunicado con las autoridades locales, como pueden ser estatales o municipales, y que ellos son los que comiencen a invitar a cerrar en un momento o, en dado caso, sancionar, pero se ve un poco complicado el panorama de que se pueda cerrar completamente todos estos negocios que no tengan una actividad esencial. Y por otra parte, bueno, ese es el tema de que a lo mejor no se ha visualizado tanto, ¿no? ¿Quién debe cerrar o quién no debe cerrar? Si tú tienes un negocio pequeño que a lo mejor no sea una actividad esencial, digamos, una tienda de regalos, a lo mejor una tintorería, a lo mejor una zapatería, eh, ahí es donde entraría una actividad no esencial, pero tampoco existen reglas, ¿no? Que te digan, oye, pues cierra las puertas completamente, pudieras a lo mejor no dejar entrar a las personas a tu negocio, pero seguir atendiendo. Entonces, como está muy general la regla, pues a lo mejor pudiera seguir operando, obviamente con un mínimo de trabajadores también para evitar pues la propagación de este virus y cuidando con todas las medidas que se han recomendado por parte de la Secretaría de Salud y a nivel mundial todo lo que se ha recomendado, ¿no? Entonces, eh, una toma de decisiones importante para los microempresarios o pequeños empresarios, pues es considerar si tienes la capacidad económica para aguantar 30 días sin abrir, pues lo más recomendable es que se retiren tus trabajadores y tú les sigas pagando la nómina. Si no tienes la capacidad económica para poder sostener todos estos gastos, pues una de ellas es cambiar la forma de entrega de tus artículos, de tus bienes, de lo que haces en la venta, ¿no? Y ahí pues pudiera entrar hasta correr cierto riesgo de a lo mejor un día abrir, un día no abrir, y obviamente pues eso ya será a conveniencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y la toma de decisiones que podamos tener. Y es un tema polémico, ¿no? Es un tema que en esencia pues nos dejan ahí las reglas muy generales, pero pues el pequeño empresario tiene que tomar una decisión y obviamente pues a veces el empresario pues también es una persona que en el tema financiero pues no tiene un capital de trabajo tan amplio, a lo mejor puede subsistir 3 días sin abrir, pero no más, ¿no? Entonces hay que checar todas las situaciones que pudiera haber. Y si hay revisiones de las autoridades y sanciones, pues obviamente tendrás que cerrar y a lo mejor la entrega realizarla de otra forma, pero seguir vendiendo, que es la segunda parte de esta pequeña plática que hacemos en los sábados, ¿no? De este mundo empresarial en pequeño, que recuerden los miércoles, pues les actualizamos con todo el programa completo de 1 hora y pues ahí platicamos y vamos a seguir platicando de todo esto y lo más importante es tener un pensamiento positivo, ¿no? Ser optimistas y obviamente el tema de hoy que es reflexión de los negocios post-COVID, pues obviamente vamos a salir adelante, la mayoría, casi todos vamos a pasar esta etapa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente tendremos, ¿no? Tendremos que pensar en que esta crisis de los negocios, eh, cómo nos va a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Eh, por el momento a lo mejor lo tomamos a broma, a chacoteo, ¿no? En la parte de las redes sociales yo veo muchos comentarios. Por el momento creo que no hay crisis, ¿no? Estamos tranquilos, pero sabemos que la habrá, ¿no? Y es un hecho esperado y que está haciendo, ¿qué estás haciendo en este momento, ¿no? Para afrontar esa crisis. Es más, muchos trabajadores que han sido
por el momento suspendidos o a lo mejor cerraron o están haciendo home office, ¿qué sucede si tu negocio, si tu empresa donde trabajabas cierra, ¿no? A lo mejor eso es lo que no te has puesto a pensar. Y si cierra, pues obviamente, ¿cuál es el plan B, ¿no? El plan de emergencia, porque eso a lo mejor en el momento no lo estamos pensando. Entonces, muchas veces en lugar de estar esperando a ver qué sucede o cómo me van a ayudar o cómo el gobierno a lo mejor se queda estático o no toma las decisiones que uno quisiera y que obviamente a lo mejor ni las va a tomar, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera va a tener apoyos para toda la población, pues hay que pensar por uno mismo, por su familia y hay que comenzar a actuar, ¿no? La mente muchas veces te sabotea, pero ¿qué es lo que se espera a partir de ahora? Un cambio, un reconocimiento a lo valioso de las organizaciones, una recomposición de lo que en verdad es valioso y el surgimiento de empresas apoyadas por tecnología o tecnológicas que consideran la sustentabilidad y el desarrollo en la innovación. La innovación es crear valor, ¿no? Crear ingresos que obviamente vengan sostenidos de esto. Pero cómo aplicarlo, ¿no? Y eso es uno de los temas principales en los negocios micro, ¿no? Y en los negocios pequeños. Y obviamente todo esto tiene que llevarnos a crear ideas que nos deben ayudar, ¿no? Sería aperturar y vender para generar flujo de efectivo y pagar gastos, porque es esencial. Un negocio pequeño, como les decía, su capital de trabajo es mínimo y a lo mejor alcanzará para una semana de no abrir, pero no puede más, ¿no? Entonces el ciclo del dinero es muy, muy a corto plazo. Uno de los temas interesantes es controlar. Uno es el control de los ingresos, administrar con mucha disciplina, priorizar las salidas del dinero. Si no tienes para pagar a lo mejor los impuestos, pues obviamente no se van a poder pagar los impuestos porque en la prioridad va a estar pago impuestos o cómo, ¿no? Ese es uno de los temas que a veces a nivel macro los gobernantes, el gobierno, el político de repente como que no piensa o no se ponen los zapatos de las demás personas, porque sucede que ellos seguirán cobrando, ¿no? Y seguirán cobrando pues grandes cantidades de dinero, sueldos altos que muy poca población tiene y obviamente eso es no te deja ver hacia o ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Que en este caso la otra persona sería el microempresario. Entonces, ¿qué vas a preferir? ¿Comer o pagar impuestos? Pues obviamente va a ser comer. Entonces, lo que se espera es que sí existiera un apoyo. Si no existe, pues obviamente priorizar en esas salidas, que es lo más importante y que no desaparezca tu negocio o tu fuente de ingreso. Otro de los temas de control es controlar emociones, que eso también de repente ahora que las familias están dentro de sus casas, pues han surgido bastantes inconvenientes, problemas y a lo mejor hasta situaciones en las cuales existe violencia en la familia y eso es ¿por qué? Porque no se controlan las emociones, ¿no? Uno de los temas fundamentales es ver al elemento, el objeto, el dinero como un tema principal y que nos hemos dejado llevar por todo esto, porque por los medios de comunicación, por las series, por las telenovelas, por las noticias, que el tema fundamental es el dinero y ahora estamos viendo que a lo mejor ese no era el tema fundamental, sino era a lo mejor estrechar las relaciones con los seres más cercanos o queridos, que en sí pues debiera ser la familia y fomentar actividades, fomentar cosas nuevas dentro de la familia, pues con la finalidad de no enfocarte en el problema, sino enfocarte en soluciones. Si te enfocas en el problema, pues obviamente esto se va a expandir y todo será un problema, ¿no? Si te enfocas en el miedo te desgasta y obviamente te hace perder mucha energía y esa energía es la que necesitas ahora para enfocarte hacia qué es lo que vas a hacer con estos negocios posteriormente a esta crisis o este COVID. Administrar con mucha disciplina el ingreso, priorizar las salidas. Si no tienes para pagar ciertas salidas, obviamente en esa priorización, pues tendrás que tomar lo más elemental, a lo mejor cerrar puertas de negocios físicos y dejar tus negocios virtuales, ¿no? Eso también es interesante. Y uno de los temas es estar enfocado, ¿no? Que nada te distraiga.
el escenario y la meta es sobrevivir muchas veces, ¿no? Escuchaba uno de las conferencias y varios ponentes, doctores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se hagan de cuenta que vamos a estar en un estado de guerra. A lo mejor es muy drástico, pero si ya alguien, ¿no?, experto nos los está diciendo, pues es porque así va a ser, ¿no? Realmente va a ser complicado el escenario que viene. Y yo creo que ahí surge otra recomendación, que es tener ideas accionables, ¿no? Ya no puedo abrir, si ese es mi problema, que no puedo abrir mi negocio, ¿de qué otra forma entregaré mi servicio, ¿no? Leyendo en redes sociales algunas personas que están trabajando en unir, en hacer networking con otros empresarios o microempresarios, existe la situación en que, por ejemplo, hay médicos que ya están haciendo visitas a domicilio, igual enfermeras que a lo mejor no están laborando o que dejaron de laborar hace muchos años, o dentistas, odontólogos que pueden hacer diagnósticos a domicilio, comida entrega a domicilio con o sin plataforma también, ¿no? Que son los restaurantes, a lo mejor, eh, además de los restaurantes, pues las fondas pequeñas que de repente pues es complicado ahora si cierran, ¿no? Si pasamos a una fase 3, pues obviamente todo tendrá que estar cerrado, pues ahora cómo se van a entregar ese tipo de bienes, ¿no? En el caso de las fábricas también dicen, pues es muy complicado, no me puedo llevar la maquinaria, pues trabajar tal vez a puerta cerrada con el mínimo de trabajadores y elaborar lo más indispensable y lo que se vaya a vender en este momento, que también eso es importante, ver cuál es la necesidad de la población. Y también ahorita, por ejemplo, las terapias o los terapeutas obviamente están cobrando mayor relevancia hasta por redes sociales o vía de comunicación telefónica. Entonces, todo eso es lo que se está haciendo. Y obviamente, pues no te detengas a la imaginación, no detengas a esa imaginación. Y obviamente para esos empresarios pequeños, que muchas veces no todos son fifís, ¿no? Como se considera a veces por las declaraciones que vemos, pues es probar, ¿no? Prueba y error y resultados rápidos y cambiar la estrategia de forma inmediata. Esas es de las recomendaciones que te hacemos. Y recuerda también seguirnos en YouTube, ahí estamos en Asesores de Negocios Carpey, donde subimos bastante contenido de todo el equipo que está trabajando con la finalidad de apoyar en este periodo de crisis. Y en Mundo Empresarial seguiremos platicando ampliamente de estos escenarios, siempre subimos un programa a la semana para empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, me despido diciéndote que los negocios hoy tienen que ser, y para evitar su cierre, ¿no? Para dejar de, a lo mejor, estos pensamientos negativos y a lo mejor tú piensas que es una época muy complicada o a lo mejor va a ser muy complicada y para evitar ese cierre, los negocios que vienen en esta etapa post-COVID tienen que ser y tienen que mantenerse con las 3S fundamentales. Tienen que ser, la primera S es sustentable, la segunda es sistematizado con el apoyo de tecnologías de información y ser negocios sencillos, ¿no? Nada complicados porque en un momento dado los puedes cambiar o los puedes adaptar a la temporada y a la época. Así es que ojalá que todo esto les sirva a ustedes. Les mando un saludo al maestro eh, José de Jesús Medina Corona, muchas gracias, y a Gaby Reyes y a todo el equipo de Carpey, muchas gracias por el apoyo y seguiremos emitiendo cápsulas como esta, además de los programas que emitimos semanalmente. Muchas gracias, mi nombre es Carlos Ramírez y hasta pronto.